Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Justicia TV Noticias. Los saluda Kelly Medina Mendoza. A continuación les damos los titulares de las principales noticias judiciales. Ola de extorsiones afecta a ciudadanía. Poder Judicial actuará con rigor contra los que cometen este tipo de delitos. Juez recalca que adultos que no denuncien casos de bullying pueden terminar en la cárcel. Corte de Cajamarca tramitó 432 casos de violación sexual. Y ya son 6 las cortes que difunden programas a través del canal judicial. Y todo docente o cualquier adulto que sea testigo de bullying y no lo denuncie puede ser condenado a cárcel. Así lo afirmó la magistrada Luz Montero. La violencia entre estudiantes se ha incrementado en los últimos meses, en su mayoría a través de acoso, aislamiento, intimidación o agresiones físicas, como es el caso de una adolescente de 13 años que fue golpeada por sus compañeros en el aula, quienes grababan la escena con sus celulares, mientras el docente brillaba por su ausencia. Esto ocurrió en el Colegio Pedro Gálvez Egusquiza, en Cercado de Lima. El bullying es la comisión de actos de violencia, sea física, psicológica, y en sus múltiples variedades, ¿no? En sus múltiples modalidades, que puede ser por comisión, ¿no? Cuando alguien te pega, te cogotea, te somete en el suelo, te patea, te pellizca, te jala el cabello, o también en una modalidad de maltrato psicológico, como podría ser por comisión o por omisión. Te insulto, te quito tus cosas, te hablo de manera peyorativa, te insulto en las redes, o por omisión, no te saludo, te ignoro. Los docentes o cualquier adulto que conozcan, escuchen o sean testigos de actos de bullying contra niños o niñas deben tomar acciones al respecto o denunciarlos. Caso contrario, por conducta omisiva de su deber, pueden ser sancionados hasta con pena de cárcel, dependiendo el caso. Así lo advirtió la magistrada Luz Marlene Montero, jueza del Tercer Juzgado de Familia de San Juan del Lurigancho. Quien calla estaría siendo cómplice de estos actos de violencia y estaría incurriendo en una responsabilidad omisiva, porque el Código de los Niños y Adolescentes sí lo dice, ¿no? Puede ser una conducta comisiva, porque de repente el profesor también ejerce un tipo de violencia contra el menor, o una conducta omisiva, callar los hechos o no tomar medidas para la protección de estos menores. Si el docente tiene conocimiento o presencia en un acto de violencia, tiene la obligación de denunciar, llamar a los padres de la víctima o a los padres de los agresores para persuadir y acabar con estos actos de violencia. De no cumplir con esa responsabilidad, puede llegar a ser sancionado imponiéndose multas, así como a la institución educativa donde labora o pago de indemnizaciones que pueden ser incluso muy altas. Por otro lado, indicó que todo acto de bullying que encuadre un tipo penal va a tener una sanción, y si los cometen menores de 14 a 18, pueden dictarse contra estos medidas socioeducativas. Pero las infracciones también tienen medidas que van desde la amonestación, medidas limitativas de derechos y la medida de internamiento, que es la más severa, la equipararíamos pues a una detención, a una prisión, ¿no? Que es, por lo general se da acá en Lima, en los centros más conocidos como Santa Margarita en el caso de las niñas, ¿no? De las damas, y Maranguita en el caso de los varones. Padre o madre que conozca de estos casos debe asentar las denuncias ante la comisaría o ante el fiscal de la familia. Puede presentarla de manera verbal o escrita. Además, el Centro de Emergencia Mujer puede ayudar a formalizar la denuncia y tramitarla, y el juez de familia tomará las acciones respectivas en defensa de los intereses de los niños, señaló la jueza. Seguimos con más información. El Poder Judicial realizó el Foro Gobernanza Ambiental y Agenda 2030 a través de la Comisión de Gestión Ambiental, que busca contribuir en el desarrollo sostenible de una economía circular, así como del cumplimiento y difusión de las normas de protección a las especies marinas. Todo esto se llevó a cabo en el marco de los 50 aniversario del Día Mundial del Ambiente. La contaminación causa
más de 9 millones de muertos. Por ello, el lema de este año, sin contaminación por plásticos, es clave. La doctora Iris Pacheco Huanca, jueza suprema y presidenta de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental, fue la encargada de dar la apertura en esta actividad académica, donde se realizaron 2 paneles: la economía circular como una estrategia para el desarrollo sostenible y tráfico de especies marinas como un delito de crimen organizado. Esto resulta muy importante porque a todos los jueces, a los operadores jurídicos, nos brinda un conjunto de herramientas para poder enfrentar este reto que tiene que ver con la extinción y el peligro de nuestras especies en nuestros ecosistemas. La aplicación de la economía circular tiene un impacto directo en la lucha contra el cambio climático y la prevención de residuos. Por otro lado, hoy en día la modificación de la ley número 31622 tiene la finalidad de fortalecer la persecución penal de los delitos contra los recursos naturales, incluyendo a los delitos de extracción y procesamiento ilegal de especies acuáticas y tráfico ilegal de especies acuáticas. Y esta es una noticia que preocupa a todos: el incremento de las extorsiones en el país. Hoy un empresario fue baleado mortalmente y en San Juan del Lurigancho al dueño de un colegio le colocaron explosivos en su local por negarse a pagar cupos. Las autoridades investigan este caso. La ola de extorsiones incrementa las cifras de criminalidad e inseguridad ciudadana. Salir a la calle y regresar a salvo es una incertidumbre que aqueja a la gran mayoría de peruanos. Esta vez le tocó a un empresario, quien falleció luego de que 2 sujetos desconocidos en una moto lineal le dispararan en plena vía pública. El hombre se encontraba en compañía de su amigo, tomando una gaseosa en una bodega en la cuadra 34 de la avenida La Marina en San Miguel. Nos acaban de confirmar que ella falleció en realidad, más no sé porque yo no he estado, yo acabo de llegar y esto ha pasado justo minutos antes que nosotros hemos salido con mi mamá de la casa. Y en realidad no entiendo qué es lo que ha pasado, por qué ha podido haber pasado estas cosas. Nunca he tenido problemas con ningún vecino, yo lo conozco ya más de 40 años, él es amigo de mis padres, o sea, él a mí me ha visto crecer en este barrio, a mis hijas también, entonces no sé qué es lo que habrá podido haber pasado, pero él, problema con nadie, se dedicaba a todo lo que es venta de auto, de motos de segundo uso y en ningún momento ha tenido ningún problema con nadie, siempre era una persona muy alegre. El empresario dedicado al rubro de la reparación de vehículos fue trasladado de emergencia a una clínica particular, pero no resistió a causa de las heridas producto de los disparos. En el ámbito penal, el delito de extorsión consiste en obligar a una persona mediante violencia o intimidación a realizar u omitir un acto o negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de provocar un perjuicio patrimonial. Según nuestra ley, existen 2 modalidades. Uno es mediante el uso de la violencia, es decir, causarte el daño, ejemplo, explosionar un artefacto químico en un inmueble, y el otro es mediante la amenaza. ¿En qué consiste esta amenaza? Es, por ejemplo, hacerte seguimiento y después decirte que estás centrado, enviarte mensajes de texto. Entonces, estas 2 modalidades es que nuestro Código Penal lo sanciona y lo considera como extorsión. Otro caso alarmante ocurrió la madrugada del 1 de junio. 2 sujetos hicieron explotar un artefacto artesanal en el frontis del Colegio Santa Mónica de los Ópalos, ubicado en la zona de Huáscar, en San Juan del Lurigancho. Esto empieza en diciembre del año pasado. Comienza con las llamadas de números desconocidos y yo la recepciono y en la cual ellos me dicen de que yo tengo que buscar un padrino, alguien que interceda para llegar a un acuerdo con ellos. A raíz de eso yo ya no recibía llamadas de números desconocidos y ya no tuve nada que ver y no tampoco, como no recibía, no llegué a comentar o escuchar nada de ellos. Hasta que hace 15 días, exactamente recibí una llamada a las 7:30 de la noche, donde me dicen que lea mi WhatsApp. Y yo digo, claro, yo digo, ¿con quién hablo? Me dice, no, lee tu WhatsApp.
Como era viernes y eran 7:30 de la noche, llegué a mi cuarto y normal y ya no leí hasta el día lunes. El lunes inicia la clase, llego al aula, empiezo a revisar mi WhatsApp y me encuentro con que, donde aducen ellos de que tengo que pagar 30,000 soles para seguir con mi tranquilidad. El ataque, que dejó cuantiosos daños materiales, se había producido ante la negativa del dueño a pagar cupos extorsivos. En tanto, la de Princri de San Juan del Lurigancho investiga el caso. Este tipo de delito se sanciona con una pena no menor de 10 años ni mayor de 25 años, refiere el doctor Lolo Valdés Pimentel, juez del tercer juzgado de investigación preparatoria transitorio del Callao. Existen diversos escalafones. El nivel básico o primer grado, la pena va de 10 a 15 años. En el segundo grado, es decir, cuando se presentan agravantes, por ejemplo, ¿no?, de por medio está un funcionario público, ejemplo, un policía, o de por medio existe una criminalidad organizada, o de por medio se utiliza armas de fuego, entonces la pena se incrementa de 15 a 25. Si la víctima resulta con lesiones graves o muere durante o como consecuencia de dicho acto, la pena será de cadena perpetua. Es cuando se presenta el secuestro extorsivo. ¿Qué significa esto? Es privar de la libertad a una persona para pedir rescate. Entonces, cuando este rehén es un menor de edad, es una persona con discapacidad o sufre lesiones graves, la pena es la cadena perpetua. Solo en el mes de enero de este año se reportaron 28.572 denuncias por delitos contra el patrimonio. De esta cifra, 1.398 fueron por extorsión, es decir, 45 casos de este delito al día, según información del Ministerio Público. El micronoticiero de la Corte Superior de Ucayali se convirtió en el 6º programa elaborado por las Cortes del país y que son difundidos en la parrilla de contenidos del canal del Poder Judicial. Veamos los detalles a continuación. Justicia TV del Poder Judicial incluye más contenidos periodísticos producidos por las Cortes del interior del país. Esta vez se suma en nuestra programación el micronoticiero de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, el mismo que se emitirá todos los lunes a las 8:30 de la noche. En esta oportunidad los acompañaremos en la conducción de sus micronoticiero favorito de la Corte Superior de Justicia de Ucayali. Adelante con las informaciones. Hasta el momento, Justicia TV ya cuenta en su programación el aporte de los periodistas del Poder Judicial del interior del país. Entre ellos se encuentran Justicia al Día de la Corte del Callao, Tu Amiga Ley de Cajamarca y Yaikuna Judicial TV de Lambayeque. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Yaikuna Judicial, el programa televisivo que tiene para ustedes la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Y como su propio nombre lo dice, Yaikuna, que significa acceso. Asimismo, tenemos el programa Perfiles de la Justicia producido por la Corte de Sullana, Justicia en Acción de la Corte de Arequipa y ahora, todos los lunes, el micronoticiero de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, liderado por Jefferson González y su equipo de oficina de imagen. Nos despedimos no sin antes invitarles a seguirnos en nuestro fanpage en TikTok y en YouTube. Estamos como Corte Superior de Justicia de Ucayali. Ahora también nos podrás sintonizar a través de Justicia TV. No te olvides de reaccionar a nuestro contenido y compartirlo. La Junta Nacional de Justicia culminó la etapa de evaluación de conocimientos en el concurso público para ocupar más de 300 plazas de magistrados. El fiscal del caso Lavallato, José Domingo Pérez, fue uno de los que no pasó esta etapa del proceso. La Junta Nacional de Justicia llevó adelante la evaluación de conocimientos del concurso público de méritos para ocupar 393 plazas titulares de jueces y fiscales. El evento académico de selección se desarrolló en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En total, hay 393 plazas titulares en concurso, divididas en 222 plazas de jueces y 171 de fiscales en diferentes niveles. De ser ocupadas, contribuirán a disminuir el nivel de provisionalidad en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Para seguir en carrera,
Los postulantes deberán obtener un mínimo de 66.66 puntos sobre 100. Los resultados se publicarán en el Boletín Oficial de la Magistratura, que se ubica en la página web de la Junta Nacional de Justicia, junto con la relación de candidatos que pasan a la segunda etapa de la evaluación curricular. Que tenemos un impedimento por el momento de parte del órgano de control disciplinario de la institución en relación a la declaración a los medios de prensa. Entre los postulantes que acudieron a esta cita estuvo José Domingo Pérez, los fiscales Giovanna Mori, Walter Villanueva, integrantes del equipo especial Lava Jato, que buscaban incorporarse como jueces del Poder Judicial. Sin embargo, no figuran en la lista de postulantes aptos en la etapa de evaluación de conocimientos. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pasará a juicio oral por el delito de lavado de activos. Esto tras ser la conclusión de la etapa de control de acusación por el caso Cócteles. El juzgado de investigación preparatoria a cargo del juez Víctor Zúñiga Urday dio por concluidos los debates del control de acusación del caso Cócteles, presentada por el fiscal del equipo especial Lavallato, José Domingo Pérez, y fijó nuevas reglas de comparecencia restringida para Keiko Fujimori los próximos 36 meses, tiempo que demoraría el desarrollo del juicio oral. El juicio comenzará en los próximos meses. El Código Procesal Penal no fija un plazo de tiempo para que se emita su resolución. El Código Procesal Penal no fija un plazo de tiempo para que emita su resolución. Para un caso normal se podría hablar de máximo 3 meses, pero este proceso es complejo. Se emitirá el autoenjuiciamiento en un plazo prudencial. Keiko Fujimori enfrentará un juicio oral por el caso Cócteles, donde se pide 30 años de cárcel y se le imputa los delitos de lavado de activos y organización criminal por los presuntos aportes ilícitos de su partido en las campañas presidenciales 2011 y 2016. El Ministerio Público acusa a Fujimori Gucci de haber ocultado los aportes que le realizó la empresa Odebrecht para su campaña presidencial en el año 2011. Para el equipo especial de fiscales encargados del caso Lavallato, la constructora habría abonado más de $1 millón de procedencia ilícita. El equipo fiscal acusa a la política de formar esta agrupación dentro de su partido político Fuerza Popular, dedicada al lavado de activos. Se presume que José Samyoen era el encargado de ocultar el financiamiento ilícito. El Poder Judicial admitió a trámite la apelación hecha por la Fiscalía de la Nación contra la resolución que anuló todo actuado en la investigación seguida al expresidente Pedro Pablo Kuczynski por presunto lavado de activos. El Poder Judicial admitió a trámite la apelación presentada por el Ministerio Público contra la resolución que declaraba nulo todo lo actuado en la investigación preparatoria contra Pedro Pablo Kuczynski por el caso Westfield Capital, vinculado además a la transportadora de gas del Perú. Asimismo, dicho juzgado rechazó en admitir la apelación en el extremo que solicita que se suspendan los efectos de la decisión apelada, lo que hubiera generado que se continúe con la denuncia penal presentada contra el ex jefe de Estado. Recordemos que el séptimo juzgado de investigación preparatoria a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz declaró fundados los recursos de tutelas de derechos presentados por la defensa del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, el empresario chileno Gerardo Sepúlveda y la empresa First Capital Inversiones y Asesoría Limitada, y dejar sin efecto la disposición fiscal que dio por concluida la investigación preparatoria que realizó la Fiscalía en torno a este caso. Ante esto, la Fiscalía presentó la apelación que busca revocar dicha resolución, el cual fue admitido por el magistrado que resolvió conceder y admitir a trámite la apelación del Ministerio Público y remitir este recurso a la tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional para que lo evalúe en una audiencia a programar con la participación de las partes involucradas para emitir una decisión final al respecto. Según la tesis fiscal, el dinero recibido por Westfield sirvió para la compra de una casa del expresidente en el distrito campestre de Cieneguilla. Sin embargo, Kuczynski ha desmentido esto, explicando que los $12 millones que el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez le atribuyó haber recibido entre 2001 y 2015 corresponden a trabajos de asesoría realizados años después de haber sido ministro. Se solicita una condena de 35 años de cárcel por lavado de activos con agravante de organización criminal por estos ilícitos cometidos, presuntamente cuando fue ministro de Economía y primer ministro en el gobierno de Alejandro Toledo. Hacemos una breve pausa y retornamos. Esto es Justicia TV Noticias.
Gracias por continuar en Justicia TV. Comenzamos nuestra ronda informativa con las noticias más resaltantes de las regiones. La Corte de Cajamarca tramitó un total de 412 casos de violación sexual en lo que va del año, una estadística sin lugar a duda preocupante. La Corte Superior de Justicia de Cajamarca registró un alarmante incremento de casos de violación sexual en los primeros meses del año 2023. Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 28 de mayo del 2023, han ingresado un total de 412 casos de violación sexual en las 11 provincias que comprende la jurisdicción de este distrito judicial. En su mayor parte, personas jóvenes las que se ven involucradas como ofensor y parte agraviada. Esto nos llama a la reflexión desde una perspectiva, en primer lugar, preventiva. Los casos de violación sexual con mayor incidencia ingresados a la Corte de Cajamarca, según la tipología en el Código Procesal Penal peruano, son las siguientes: violación sexual de menor de edad, 197 casos; violación de la libertad sexual, 58 casos; víctimas entre 14 y menos de 18 años de edad, adultos mayores o personas con discapacidad física o sensorial, aprovechando su condición, 35 casos; violación sexual de menores entre 14 y menos de 18 años, 17 casos, entre otros. Y cómo estos constituyen o podrían constituir delitos cuando se ejercen indebidamente, incorrectamente en los términos de la ley, se previene también su ocurrencia. Saber, conocer, entender es lo principal para no involucrarse en una conducta sexual que podría considerarse un delito después. Esta situación alarmante evidencia la urgente necesidad de promover la conciencia y combatir la violencia sexual contra la mujer. Por ello es que este énfasis en lo oportuno de la información, que debe provenir desde luego en la familia, en la escuela, en primer lugar, y por último, a través de la afirmación de la ley penal, es lo crucial en estos casos. Con la colaboración y el apoyo de parte de las autoridades, la población y la sociedad civil para abordar esta situación de manera efectiva es un reto que no debe esperar. En una jornada sabatina, los jueces y servidores de la Corte de Sullana realizaron 24 audiencias de diversos procesos, entre ellos demanda de alimentos. Aquí la nota. Durante el desarrollo de la jornada sabatina extraordinaria, el segundo juzgado de investigación preparatoria de Sullana realizó 24 audiencias en procesos inmediatos de omisión a la asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad. La jornada voluntaria, que se realizó a través de la plataforma Google Meet, estuvo a cargo del juez Pedro Pablo Arévalo Rivas y contó con el apoyo de las servidoras judiciales Cecilia Fiestas Bernal y Claritzi Farfán Navarro. Es preciso destacar la participación del Ministerio Público y la Defensa Pública, que se han sumado a estas jornadas que buscan generar celeridad en la atención de los procesos penales. En una acción de proyección a la comunidad, la Comisión de Acceso a la Justicia de la Corte de Sullana capacitó a 150 escolares en temas como la prevención del consumo de drogas. 150 estudiantes de la institución educativa Andrés Avelino Cáceres de Mayaritos fueron capacitados por la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables en temas de prevención de tráfico y consumo de drogas. El evento fue inaugurado por el presidente de la Corte de Sullana, Pedro Germán Lizana Bobadilla, quien destacó que el objetivo es que los adolescentes conozcan que no solo tienen derechos, sino también deberes que cumplir, y como tal se someten a las leyes y la Constitución. Las ponencias estuvieron a cargo de la abogada de la Defensa Pública de Sullana, Cintia Navarro Reyes, y de la psicóloga del equipo multidisciplinario de los juzgados de familia, Verónica Arámbulo Ríos.
Dictan 9 meses de prisión preventiva para exfuncionario de la Municipalidad de Ica por hacer proposiciones sexuales a menor de edad. Su reprochable actuar, sin importarle ser un funcionario del Estado, lo llevó a la cárcel. El juez Elmer Rojas Apaza del Juzgado de Investigación Preparatoria de turno del Módulo Penal de Ica dictó 9 meses de prisión preventiva contra César Vicente Alejandro Mantari Intimaita, quien será investigado por el presunto delito de proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales en agravio de una menor de edad. Luego que el magistrado escuchara y evaluara los fundamentos del representante del Ministerio Público y de la defensa técnica del imputado, dispuso que el ahora exfuncionario de la Municipalidad Provincial de Ica sea internado en un penal mientras duren las investigaciones. El hecho se remonta días atrás, cuando el investigado realizó proposiciones con fines sexuales a través de una red social a una menor de edad. La adolescente se negó, pero el sujeto intentó una y otra vez convencerla, incluso ofreciéndole dinero a cambio de que tuvieran intimidad. Hoy puedes, habla, salimos, hacemos el delicioso, te doy 150 soles. No, y ya déjame tranquila. En serio, salimos como amigos y lo hacemos. No. La víctima comunicó de esta situación de inmediato a su padre. Mi hija me llama por teléfono aproximadamente 10 de la mañana y me dice: papá, hay una persona que me está invitando, me quiere pagar 250 soles para tener intimidad. Alertado, el padre se hizo pasar por ella y citó a César Mantari a un parque en Ica, en donde esperó al sujeto. Según indicó, este habría llegado en un moderno vehículo en compañía de más personas y que habrían intentado raptar a la menor. La rabia del padre y otras personas del lugar hizo que quisieran tomar la justicia por sus propias manos, pero la policía logró intervenir a tiempo para detener y trasladar a la comisaría al sujeto y ponerlo a disposición de las autoridades judiciales, y con esta prisión preventiva se garantizará una oportuna investigación. Es donde yo pido ayuda a la población, a los mototaxistas, y le digo que esa persona quiere abusar de mí, que la quiere raptar. Mototaxistas, madres de familia, personas que estaban en el parque han acudido a mi apoyo y le han dicho: déjalo porque me estaba agrediendo, y entre todos lo han agredido a él, lo han reducido hasta que mi hija fue y encontró a la policía. Es preciso señalar que la conducta atribuida al investigado se encuentra prevista y sancionada en el artículo 183b del Código Penal. El que contacta con un menor de 14 años para solicitar u obtener de él material pornográfico o para proponerles llevar a cabo cualquier acto de connotación sexual con él o con terceros será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 9 años. El titular de la Corte Superior de Justicia de Cañete solicitó al Gobierno Regional de Lima apoyo para la implementación de una unidad de flagrancia en esta jurisdicción. Alfredo Linares nos informa. ¿Es posible que se haga la unidad de flagrancia en Cañete? ¿Me dice que sí? Claro que sí. Entonces, gracias por eso. Gracias de antemano, ¿no? Creo que la primera gracias que lo digo a nombre de la población, ¿no? El pasado martes 30 de mayo, el Ministerio de Salud MINSA, juntamente al Gobierno Regional de Lima, inauguraron el Hospital Regional Resola de Cañete, con una proyección de público beneficiario ascendente a 300.000 personas de las provincias de Yauyos y Cañete. A este evento asistió la Presidenta Constitucional de la República, Dina Boluarte, y la Gobernadora Regional de Lima, Rosa Vázquez, siendo invitado además el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Cañete como representante del Poder Judicial en el Distrito Judicial de Cañete, quien en uso de las palabras felicitó la consecución de esta obra que representa un hito histórico para la provincia, sin perder además la oportunidad de comprometer públicamente a la Gobernadora Regional a apoyar la iniciativa de implementar una unidad de flagrancia en este distrito judicial a través de un convenio de cooperación interinstitucional para reducir los márgenes de criminalidad, propuesta que fue aceptada por la autoridad regional. De este modo, desde la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Cañete y la Administración Distrital, se han iniciado los trabajos de elaboración de las propuestas que en los próximos días serán elevadas al Gobierno Regional de Lima. Desde la Corte Superior de Justicia de Cañete, Alfredo Linares para Justicia TV.
Es momento de las noticias internacionales. En Australia indultan a una mujer que era considerada la peor asesina en serie de ese país. Nuevas pruebas científicas en su caso arrojaron dudas razonables sobre su culpabilidad. Los detalles en el siguiente informe. Una mujer que era conocida como la peor asesina en serie de Australia ha sido indultada tras pasar 20 años en prisión tras una nueva investigación sobre el caso, el cual concluyó que diversas pruebas científicas arrojan dudas sobre la culpabilidad de la mujer. Kathleen Folbig, de 55 años, fue encarcelada en 2003 por la muerte de sus 4 hijos, Caleb, Patrick, Sarah y Laura, que tenían entre 19 días y 19 meses de edad. Cada niño murió repentinamente entre 1989 y 1999 y los fiscales en su juicio alegaron que los había asfixiado. La mujer, que fue condenada a 40 años de prisión, reducidos posteriormente a 30, nunca admitió su culpa. El fiscal general del estado de Nueva Gales del Sur, Michael Daly, afirmó que el informe llega a la firme opinión de que existen dudas razonables sobre la culpabilidad de la señora Folbig por cada uno de los delitos por los que fue juzgada originalmente. En 2021, decenas de destacados científicos solicitaron la liberación de Folbig, basándose en un estudio que indica que las hijas de la mujer, Sarah y Laura, tenían una mutación genética, los mismos que habría provocado la muerte súbita en la infancia y la niñez, tanto durante el sueño como en la vigilia. Además, los registros médicos mostraron que los 4 bebés padecían de una serie de afecciones como ataques epilépticos, ceguera, infecciones respiratorias y otros. La Fiscalía de la Nación encontró en Palacio de Gobierno el decreto con el que el expresidente Pedro Castillo pretendía disolver el Congreso. Dicho documento será incluido en la investigación al exmandatario. Artículo 1. Disolución extraordinaria del Congreso de la República. Disuélvase el Congreso de la República por vulnerar los artículos 113, inciso 2, 45 y 46 de la Constitución. Artículo 2. Convocatoria a elecciones. Convóquese a elecciones para un nuevo Congreso para el día domingo 4 de junio del 2023 para que complete el periodo constitucional del Congreso disuelto. Este era el decreto de ley que el expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, iba a firmar para oficializar el cierre del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones, tras el anuncio que hizo en vivo por señal abierta el 7 de diciembre del año pasado. Este mismo documento, que comprueba que se había preparado con anticipación el golpe de Estado, fue encontrado frente a la oficina de la Subsecretaría del Despacho Presidencial en la diligencia que realizaron los fiscales Jesús Camacho y Marco Carvajal el pasado 31 de mayo en Palacio de Gobierno. Señor magistrado, yo no me levanté en armas. El día que yo leo ese mensaje, esa proclama, ni siquiera tenía un cortador de uñas en mi mano. A pesar que negó en varias oportunidades haber cometido delito de rebelión y conspiración, este documento serviría para comprobar que hubo intento de un golpe de Estado. La existencia de este decreto además sustentaría la versión brindada por una periodista de TV Perú, quien contó que el entonces premier Betsy Chávez le comentó que los anuncios del mandatario serían ratificados a través de resolución. El documento fue revelado por un programa dominical de Willax TV y ya está siendo evaluado por la Fiscalía. Y a menos de un año de gobierno, el escándalo golpea al gobierno de Gustavo Petro en Colombia. Escuchas ilegales y supuestas conspiraciones se revelaron en una investigación a una alta funcionaria cercana al presidente de ese país. Me llamo Gustavo Petro. Sin siquiera haber cumplido un año en la presidencia, Gustavo Petro ha sido protagonista de un escándalo relacionado con escuchas ilegales, así como actos de conspiración y chantaje tras el robo de un maletín con miles de dólares de la casa de Laura Sarabia, su mano derecha. Ante esta situación,
el presidente colombiano anunció que la alta funcionaria sería removida de su cargo para que enfrente investigaciones por este escándalo, al igual que el embajador de Venezuela, Armando Benedetti, pues se sospecha que facilitó que el caso saliera a la luz pública por sus diferencias con Saravia. Y mientras se investiga, mi funcionaria querida y estimada y el embajador de Venezuela se retiran del gobierno para que desde el poder que implica esos cargos no se pueda tener ni siquiera la desconfianza de que se va a alterar los procesos de investigación. En enero de este año, la jefa de despacho de la presidencia de Colombia denunció que de su apartamento en un exclusivo sector de Bogotá se perdió un maletín con $7.000. La fiscalía encontró responsable del presunto robo a la niñera que cuidaba al hijo recién nacido de Laura Saravia. Luego se supo que la cuidadora fue primero niñera de los hijos del embajador hasta junio del 2022, cuando la despidieron por sospechas de robo de miles de dólares tras una prueba con el polígrafo que detectó mentiras en su explicación. Posteriormente, la jefa de gabinete contrató los servicios de la niñera en agosto del 2022, luego de consultar con Benedetti. De acuerdo a la fiscalía, la policía habría creado 2 perfiles falsos para vincular a la niñera y a otra empleada doméstica con narcotraficantes del Plan de Golfo, como pretexto para que un juez local autorizara las intercepciones telefónicas, después que desapareciera un maletín con dinero de la saliente jefa de gabinete. Petro rechazó rotundamente que Saravia u otra autoridad de su gobierno hubieran estado detrás de la intervención telefónica de la niñera. Aquí no puede quedar ni mancha ni duda siquiera de que este gobierno va a repetir las suciedades que otros gobiernos hicieron. Aquí no venimos a eso. Aquí venimos a que las armas se pongan en función del pueblo y de la Constitución y de que eso haga una fuerza pública muchísimo más poderosa. La Fiscalía de Colombia informó que se han abierto 3 líneas de investigación, una por el robo del maletín, otra por la práctica irregular de las pruebas de polígrafo y otra por las escuchas ilegales. Hemos llegado al final de nuestro programa aquí en Justicia TV Noticias. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros nos reencontramos mañana martes por medio de los canales 55 de Claro TV, 551 de Movistar y en las redes sociales del Poder Judicial. También en 3 regiones por las señales de nuestros canales aliados. Los dejamos con imágenes de Moyobamba. Permiso.